Oiga, ¿ha platicado con su familia sobre la decisión que deberían tomar en caso de que por algún accidente o condición médica usted quedara en estado vegetativo y se presentara la incógnita de tener o no que desconectarlo? Se lo pregunto porque en Francia hay un caso que está dividiendo al país. Después de sufrir un accidente en el 2008, Vincent Lambert quedó en estado vegetativo y ha permanecido conectado a tubos de alimentación desde entonces. Su condición es hasta cierto punto atípica, pues respira sin ayuda artificial y ocasionalmente abre los ojos. Sin embargo, esto no indica mejoría alguna e incluso desde el 2013, el equipo médico del hospital recomendó detener las acciones que lo mantenían vivo artificialmente. Su esposa, 6 de sus hermanos y un sobrino están de acuerdo con desconectarlo. Sin embargo, los padres de Vincent y otros 2 hermanos opinan lo contrario, en un caso que ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Comité de Naciones Unidas y al Ministerio de Salud francés, con decisiones divididas, en un país donde además la eutanasia es ilegal. ¿Qué haría usted? Ahora pongamos más interesante este asunto. ¿Hasta qué punto somos dueños de nuestra vida? En pleno uso de nuestras facultades mentales, ¿podríamos decidir acabar con nuestra vida legalmente por una condición médica que nos haya quitado la posibilidad de movernos, valernos por sí solos o ante una enfermedad terminal? ¿En qué momento a usted ya no le gustaría estar viviendo en este mundo? Casos hay muchos. Uno de los más conocidos, el de Ramón Sampedro, escritor español cuya vida se plasmó en la película Mar Adentro, quien después de sufrir una tetraplegia de los 25 a los 55 años que le impedía mover del cuello hacia abajo, solicitó un suicidio asistido ante el rechazo de las autoridades de ayudarlo a morir. En 1998 murió por envenenamiento de cianuro que él mismo ingirió después de un complicado proceso para evitar que familiares o amigos incurrieran en un delito. En Holanda, donde la eutanasia es legal en algunos casos, el año pasado Aurelia Brouwers, de 29 años, ingirió veneno suministrado por un médico después de un caso muy complejo donde ella defendió incluso ante la Haya su deseo de morir al padecer una enfermedad psiquiátrica que la atormentaba desde los 12 años. Una decisión que también le dio la vuelta al mundo, pues no se trataba de una enfermedad terminal. En México, el debate está en la mesa y se espera que en esta administración haya un pronunciamiento al respecto con la ley de voluntad anticipada, una decisión entre ciencia y religión, entre hechos y creencias, un tema que no estaría de más platicar con nuestros seres queridos. Todo un boom, Paco, esto que le sucedió a Vincent Lambert en Francia y bueno, que también abre este complejo debate. Mira, es un debate muy complejo. Yo ayer estaba platicando con varias personas del caso de Terri Schiavo. Esta mujer también en los Estados Unidos se enfrentó el esposo con los papás que finalmente la desconectaron. Ella entró en coma después de un proceso de dieta, me parece. Y me tocó estar en un hospice, como le llaman en los Estados Unidos, el lugar en donde se llevan a las personas que están en una situación como esta. Ahí me tocó ver muchos casos. Me tocó ver el caso de un bebé recién nacido, ya tenía 6 meses, que al nacer tuvo un problema y simple y sencillamente no despertó. Y los papás ya no podían tener más hijos y entonces llevaban 9 meses ahí en ese lugar esperando a que el bebé despertara. El caso que me llamó mucho la atención de un chavo que traía unos Converse puestos. Ahí, pues, como la gente no tiene nada que hacer más que estar esperando y ni siquiera el familiar responde, le pregunté al papá, oiga, ¿y por qué los Converse? Dice, es que mi hijo se dedicaba a hacer acrobacias en bicicleta y se dio un golpe y también lo mismo, se le fue la vida, pero no murió también. Y digo, para muchas personas que nos están viendo, no es un secreto que yo en mi vida familiar pues tuve 2 hermanos que tuvieron enfermedades muy fuertes y algún día uno de ellos que era una distrofia muscular que lo tenía también postrado, muy parecido al caso de Ramón Sampedro. Le preguntaba, oye, ¿y si tuviera que llegar el momento de tomar una decisión así? Y él me decía, ¿la tomarías tú? Al día de hoy, eso me lo preguntó cuando tenía yo 16 años, al día de hoy tengo 48. Todavía no sabría qué responder. Y es que es una situación muy compleja porque podría no despertar y de repente tenemos casos, hace como 2 meses, uno muy popular se hizo en India, en donde una mamá despertó 27 años después en un accidente, su hijo tenía 4 años, entonces imagínate después despertar cuando ya tu hijo tiene 33 años, esto todavía dificulta más el hecho de que tú como familiar digas, híjole, ¿qué tal si hoy lo desconecto y mañana despierta? ¿O qué tal si pasa toda una vida sin despertar? Fíjate, inclusive la religión
ha llegado a un consenso en esto. Hay una cosa que se conoce como encarnizamiento terapéutico. En el momento en que ya se hacen demasiados esfuerzos para salvar la vida de una persona en contra incluso de la propia naturaleza. Entonces, y la religión en eso, por ejemplo, la religión católica en eso sí está de acuerdo. Y en ese momento empezar a aplicar cuidados paliativos, que son los cuidados para un bien morir, por así decirlo, en donde se le puede poner algún medicamento para que no sufran, donde se le puede poner... se duerme o se seda. Exactamente, sedantes para que su sufrimiento sea menor. Pero yo lo reitero, ¿no? O sea, si a mí me tocara tomar una decisión como esta sobre alguien de mi familia y que en un momento estuvimos cercanos, porque incluso Ricardo me pidió en algún momento, oye, si a mí me pasa esto, un paro respiratorio, a mí ya no me revivan. Al día de hoy, si eso hubiera sido mi responsabilidad, que no lo fue, gracias a Dios, no sabría qué decidir. Quizá una decisión un poco más sencilla si después nosotros le decimos a nuestros familiares, le comunicamos esta noticia, a mí me gustaría que sí me reanimaran, que no me reanimaran. Claro, es complejo, ¿no? Pero a lo mejor ayuda un poquito. Pero en ese momento te puedo asegurar que ya lo viví, no andas recordando lo que te dijo tu familia. Es súper, súper complejo y bueno, a ver qué opinan allá en casa con estas decisiones. Así es. Gracias, Quique. Paco.